Fomentar la participación y arraigo de una cultura de los derechos humanos en la sociedad no es solo parte de la dependencia en cuestión, es además una tarea recíproca entre organismos y población, la cual se nutre de insumos como la constante educación y evaluaciones del papel de uno y otro actor social. Desde la trinchera de la sociedad civil, los derechos humanos, sus demandas, sus rezagos, pero también sus reconocimientos, serán analizados en este trayecto de la Ruta 44. Quédese en Canal 44 e infórmese de lo que los derechos humanos en Jalisco han permeado. Derechos humanos cuando el Estado de Derecho falla es el tema que estamos tocando hoy aquí en Ruta 44. Y hace un momento con Fernando Zambrano, quien es coordinador de seguimiento a recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hacíamos una especie de esbozo general de la figura del ombudsman, de los derechos humanos como tales. Y yo te preguntaría ahora, Fernando, ¿qué tanto ha permeado aquí en Jalisco esta cultura de los derechos humanos? Es obvio que ha habido avances significativos, pero no lo suficientes. Es importante que realmente existan políticas públicas que den la certeza de que las leyes, hablamos antes del corte, se cumplan. Y no nomás que se cumplan, que realmente exista sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que violan derechos humanos. Pero no nomás hay que quedarnos en eso, sino hace falta también inducir en que se capacite no nomás a los servidores públicos, sino a la ciudadanía en cuanto a sus derechos. Ha permeado, se ha hecho, pero todavía esto es insuficiente. Claro, ahora cuando dices que falta, me quedo pensando cuando hay un desconocimiento respecto a este tema de los derechos humanos, se detiene a un ladrón, por ejemplo, y la gente dice, lo golpearon y defendieron los derechos humanos del ladrón, pues es que también es ciudadano, independientemente de que haya cometido algún ilícito. Es correcto, existe desafortunadamente un estigma a muchas comisiones públicas de derechos humanos en tratándose de personas que probablemente delinquen, al señalar que pues, automáticamente acuden a las comisiones públicas y ya mejoran su situación jurídica y obtienen la libertad. No hay nada más falso que eso. Los derechos humanos se protegen, se preservan sin importar la condición de la persona, sin importar si es o no persona que delinque. Y esa es la característica, una de las características esenciales de los derechos humanos, que se deben de proteger sin distinción de persona, sin credo, sin religión. Y bueno, lo que se defiende es el derecho a la legalidad. Te voy a explicar por qué, Carlos, muy brevemente. No vamos en contra de que esa persona que delinquió se le castigue, no, al contrario. Vamos para que esa persona reciba el castigo que se merece de acuerdo a la conducta atípica que llevó a cabo. El problema se da que si esa detención, si esa confesión fue arrancada a base de tortura, pues va a generar que un delincuente o una persona que delinque esté afuera precisamente por esos excesos o abusos de esa autoridad. Entonces, el mecanismo que hace la DERES, no, tiene derechos, respétaselos. ¿Por qué? Porque a través de un proceso real y legal que marca la Constitución te establece que cuando eres detenido tienes muchos derechos y garantías. Hay que respetarlos para que en todo caso, si una vez llevado el procedimiento se comprueba a través de un procedimiento real que eres responsable de tal o cual delito, se te imponga una sanción. El no hacerlo de esta manera genera, insisto, impunidad y genera que esa persona que delinquió siga delinquiendo precisamente por esos actos arbitrarios de ese servidor público que no está debidamente capacitado. Sí, a veces dicen que la Comisión de Derechos Humanos defiende a delincuentes y tampoco saben que la comisión interviene con respecto a la autoridad. Creen que puede intervenir entre particulares y eso no se puede. Ahorita regresamos con más de este tema. Carlos Peralta, me acuerdo de un libro que escribió Alan Reading que hablaba de vecinos distantes, se llamaba el libro. Y él hablaba de que existían tres Méxicos, el México del sur, el México del centro y el México del norte, con particularidades muy especiales. En las investigaciones o los estudios que se han hecho sobre la materia de derechos humanos, ¿tú dirías que hay un México que se puede ubicar así, segmentar, o la violación a los derechos humanos es general en el país? Bueno, hay violaciones que son masivas, ¿no?
todo lo que tendría que ver con la falta de una adecuada condición de vida, hoy se reconoce como una violación a los derechos humanos y eso en México está muy difundido, ¿no? Sin embargo, sí hay por estados o por regiones donde existen situaciones típicas o atípicas de violación a los derechos humanos. Nos queda muy claro que en el norte se dan las condiciones de más inseguridad y de más violación sobre desaparecidos, gente que, digamos, por una condición u otra sufre violencia derivada de la inseguridad. Y bueno, no en balde, ahora en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que impulsó la Ley General de Atención a Víctimas, una buena parte de este grupo era del norte, gente de Chihuahua, gente de Durango, que ha sufrido esas situaciones, pues de repente ser víctima y tener familiares desaparecidos, ¿no? Claro. Que son condiciones terribles porque llevan a la gente a sufrir vaya, no es que lo detengan, no es que sepas dónde está, no es que puedas contratar a un abogado, simple y sencillamente no sabes qué pasó con la persona, en qué condiciones está, y ese sentimiento es caótico, ¿no? Claro. Y lleva a un sufrimiento muy grande, ¿no? Eso es en el norte, pero por ejemplo el sureste, en Chiapas, que produce más de la mitad de la electricidad de México y más de la mitad de los chiapanecos no tienen electricidad, por ejemplo. Y tenemos las condiciones también de falta de educación o de salud pues más graves del país, ¿no? Obviamente son países que tendrían situación naturaleza riquísima, pero condiciones de alimentación, de educación, de salud, pues también pues paupérrimas, ¿no? Obviamente pues en Oaxaca y Guerrero, Chiapas se centra la mayor parte de la pobreza, ¿no? Y de la pobreza ahora en el estilo Coneval, que es ubicar las diferentes debilidades de necesidades humanas, ¿no? Claro. Entonces, Y eso sería en el sureste, y en el centro podríamos hablar de la violación a las mujeres que son encarceladas por haber tenido un aborto, etcétera, etcétera. Bueno, sí podríamos ubicar entonces en el mapa nacional particularidades por regiones. Tengo que hacer otra pausa, regreso. Estamos hablando de los derechos humanos en México y nos lanzamos la pregunta de si esta figura de los derechos humanos surge porque hay una falla en nuestro Estado de Derecho.